Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto una vez más. Que Dios les bendiga. Continuamos nuestro estudio sobre la cronología de la Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy, miércoles, pero de hace 2026 años atrás, dos cosas sucedieron en la vida de Jesús. Primero, cuando Jesús es ungido por María, la hermana de Lázaro. Y segundo, cuando Judas Iscariote se compromete en entregar a Jesús a los líderes judíos, ¿verdad?, de aquel entonces. Vamos a la lectura de la palabra. En Mateo 26 vamos a estar este día miércoles santo, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 26, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, dice, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Lo dejamos hasta ahí. Jesús es ungido por la hermana de Lázaro, María, a quien Dios había resucitado entre los muertos, y estaban reunidos en esa casa de Simón el leproso. En acto de agradecimiento, esta mujer unge la cabeza del Señor. Era una libra de nardo puro, que costaba mucha plata en esos días. Y esto, por tradición dentro de la cultura judía, las unciones se hacían para personas como los reyes, los sacerdotes, los profetas. Aún los utensilios del tabernáculo eran ungidos, como el propio tabernáculo. Entonces, era una forma de escoger, y los ungían para que la presencia del Señor los guiara a estas personas. Esta mujer, aparte de su acción, ¿verdad?, de ungir al Señor, en los otros evangelios usted puede leer también
lo que nosotros llamamos en teología son los evangelios sinópticos, que son una comparación de los 4 evangelistas, porque cada evangelista dice otros puntos, da más información, más detallada. Entonces, Mateo pues no menciona el nombre de esta mujer, pero Juan sí la menciona claramente. Pero esta mujer, aparte de su acto de agradecimiento, Dios le ofrece el perdón de los pecados. Cuando un profeta había dicho, tus pecados te son perdonados, no conocía esa acción la mujer, pero la mujer creyó. ¿Y cómo se haber sentido la mujer al escuchar de los labios de nuestro Señor, tus pecados te son perdonados? Qué hermoso es que un pecador se arrepienta, le pida al Señor perdón de corazón y reciba el perdón de sus pecados. Ninguna otra religión, mi estimado, te ofrece el perdón de los pecados. Solamente Jesucristo, solamente a través de Jesucristo el hombre recibe el perdón de sus pecados, siempre y cuando se arrepiente en su corazón y viva para el Señor. El arrepentirse de sus pecados es dar vuelta de dirección, un cambio de vida total de 360 grados en la vida. Esta mujer, aparte de su actitud benevolente de amor y de agradecimiento, Dios le ofreció el perdón y la salvación de su vida. Como aquel ladrón, ¿verdad?, que el viernes vamos a estar estudiando. Aquel ladrón que se arrepintió, ¿verdad?, antes de morir. Pero el otro ladrón, recuerde que lo injuriaba y le decía, sálvanos, si eres el Cristo, el Hijo de Dios, sálvanos. Y lo cae el otro, ¿verdad? Y acepta de la condición de que estaban ellos, acepta las consecuencias de su vida, ¿verdad?, errónea, ladrón, aceptando su condición, y le dice, cállate, ¿verdad?, al otro. María, que derrama ese nardo, ese perfume, lo estaba preparando su cuerpo para la sepultura. Y usted sabe que los perfumes tan pequeñitos, ¿verdad?, tienen un costo muy alto. Si investigamos hoy en día cuánto costaba una libra de perfume de este ungüento de nardo, nos quedaríamos sorprendidos, ¿verdad?, del costo. Y era más caro según las esencias que le ponían a estos ungüentos especiales, ¿verdad?, que eran naturales. Nada de hoy que son perfumes, ¿verdad?, artificiales, ¿verdad?, que nomás duran una hora y pagamos tanta plata, pero nomás una hora dura y se va el olor, ¿verdad? Pero esto era un nardo puro. Y los discípulos, claro que aquí no lo dice el nombre, pero dice los discípulos se enojaron, pero uno más que todo, Judas, al ver esta acción y dijo, ¿cómo es este desperdicio, va? Y salta él, ¿verdad? Se hubiera vendido a los pobres, ¿va? Pero Jesús lo para en seco a Judas y le dice, no, a los pobres siempre los tendréis. Y es cierto, ¿va? O sea, la pobreza, mi querido amigo, no es un estado de, ¿verdad?,
de maldición. No. Hay muchos pobres en este mundo que no tienen los lujos de los que son ricos y millonarios en esta vida, pero son las personas más felices del mundo. ¿Por qué? Porque la persona que tiene a Jesús en su corazón lo tiene todo. Lo tiene todo. Pero el materialismo hoy en día nos engaña y por eso nosotros nos metemos en los créditos, ¿verdad? Para tener y tener tantas posesiones para sentirme bien dentro de mí, ¿verdad? Y alimentar mi ego, ¿verdad? Tener el mejor carro, mi mejor ropa. Y hay personas hoy en día, ¿verdad? Que si no son ropa de calidad o de marca que dicen, no se sienten a gustos. Y muchas veces ni les hacen caso, ¿verdad? Pero ese no es el punto de nuestra enseñanza de hoy. Lo importante, estimado, es que esta mujer de agradecimiento derrama ese perfume sobre el cuerpo, la cabeza del Señor, y se derrama por todo su cuerpo. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran ungidos? Los reyes, los profetas, los sacerdotes, los utensilios del tabernáculo. Aún el tabernáculo mismo era ungido. Era una costumbre de la cultura judía hacer eso, ¿verdad? Hoy en día, nosotros los creyentes se practican las unciones, ¿verdad? De un nuevo pastor que es llamado al ministerio y los ungen, ¿verdad? Con aceite, ¿verdad? Pero la unción que nosotros tenemos es la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y con eso nos basta la unción del Espíritu Santo. Entonces el costo de un ungüento dependía de las esencias, de los ingredientes. Era más caro, ¿verdad? Y hoy en el Nuevo Testamento, como les digo, el creyente depende de la unción del Espíritu Santo. Ya no es a través de un ungüento, ¿verdad? Como hizo esta mujer. Es una simbología del Espíritu Santo. Ahora, vayámonos al otro segundo evento, la traición de Judas, que se comprometió con los líderes. Judas estaba ahí, ¿verdad? Al ver esta acción de la mujer, se enojó, ¿verdad? Y dijo, no, pues se había vendido y dado a los pobres, ¿verdad? Él le robaba, era el secretario de las finanzas, él robaba. Su corazón estaba dividido. Y se imagina, los sacerdotes le dijeron, te vamos a dar 30 monedas de plata, ni siquiera de oro, ¿verdad? Prácticamente esas 30 monedas hoy en día, según el valor, ¿verdad? Vienen siendo como $423, que para aquel entonces esas 30 monedas de plata representaban 4 meses de trabajo de una persona común y corriente, o era el costo por la muerte de un esclavo, ¿verdad? Según la ley. Y se imagina 30 monedas de plata con lo que aceptó hacer ese trato, ¿verdad? De entregar a Jesús, Judas. Muchos culpamos a Judas, ¿va? ¿Por qué hizo eso? Pero nosotros, como creyentes, también traicionamos a Jesús en nuestras vidas. Así de que la traición para Jesús no fue sorpresa. Él ya sabía lo que iba a suceder.
con él. No le fue sorpresa la traición de Judas, porque ya estaba escrito en el Antiguo Testamento su traición. Pero por amor, porque Jesús tenía un propósito, eso no le impidió, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted traicionado cuando alguien lo traiciona? Uno se siente mal, ¿verdad? Más si es una persona de su misma familia, ¿verdad? Todos ofendemos, todos metemos la pata, yo muchas veces, y no me estoy justificando, ¿verdad? Sí he pagado las consecuencias, ¿verdad?, de mis acciones, pero el amor de Dios, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. A pesar de que Judas traicionó a Jesús, se le dio la oportunidad de que él se arrepintiera. Regresó las monedas a los sacerdotes y con esas monedas ellos compraron un terreno, ¿verdad? ¿Y Judas qué es lo que hizo? Dice la palabra que aquella noche se le metió el mismo Satanás a él y fue y se ahorcó él mismo. Pero nunca buscó a los hermanos con quien había estado por 3 años, sino que fue al lado equivocado, al grupo equivocado. ¿Recuerdan cuando Pedro negó al Señor, 3 veces? Diferencia, ¿verdad? Lloró amargamente, dice. Se arrepintió y buscó a sus hermanos en la fe. Cuando nosotros fallamos al Señor, muchos hemos dejado de ir a las iglesias, porque nos sentimos mal o porque dañaron mi corazón y dejamos de ir a la iglesia, ¿verdad? Y nos enojamos con Dios. Pero se imagina, Jesús nos da el ejemplo acá de que él sabía muy bien lo que Judas estaba tramando, sabía muy bien, pero eso no le impidió odiarlo. Al contrario, el día de mañana que vamos a recordar la Santa Cena, él estaba sentado ahí, él tomó la Santa Cena, pero ni aún así, ¿verdad?, él se arrepintió. Que este día, pues, que hemos visto estos 2 casos, 2 eventos en la vida de Jesús, en esta cronología de la Semana de Pasión, nos haga reflexionar, ¿verdad?, que cuando nosotros le fallamos al Señor, corramos al Señor y le pidamos perdón por nuestros pecados, ¿verdad?, y corramos a Él. No corramos de Dios, no, que corramos hacia Dios, a la cruz, porque en la cruz vamos a encontrar el perdón y el lavamiento de nuestros pecados. Y seamos agradecidos, porque la verdad no hay otra persona a quien podamos acudir. No al cura de hoy en día, ¿verdad? Él es un pecador como usted y como yo, ¿verdad? Vamos a aquel que sí llevó nuestros pecados y por su sangre nos ha remedido de la maldición y de la condenación eterna. Querido amigo, amado hermano que me ve, si ha dejado de caminar con el Señor, hoy es el momento que usted diga, ahí donde usted me está viendo, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haberme alejado de ti y hoy ayúdame a caminar y volver al redil. El Señor te llama, el Señor te ama, por eso Él fue a la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Cuántas ovejas andan descarriadas,
porque fueron lastimadas y sus corazones están dañados, ¿verdad? Lastimados. Pero vaya y camine hacia esa cruz donde va a encontrar restauración, sanación y vida eterna en su vida. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana, que vamos a recordar la Santa Cena, ¿verdad? Bendiciones. Adiós.